Mi discurso va sobre el auge de la ultraderecha en Alemania. Mi pasión por el... buenas tardes. Mi pasión por el alemán vino un poco de cuando empecé la carrera, porque yo hasta entonces todavía no lo... ¿Esa es la introducción? No, ya es el discurso. Perdón. Cuando empecé la carrera, porque hasta entonces pues no había tenido ningún contacto con este idioma. Entonces cuando cogí alemán como lengua C me di cuenta de que era un idioma que me encantaba y de que en el futuro yo tendría que ser capaz de dominarlo. Entonces desde entonces empecé a irme sobre todo en verano a Alemania, empecé a hacer amigos alemanes, pasaba temporadas allí y poco a poco pues me fui empapando de esa cultura. Y cuando acabé la carrera de traducción tenía súper claro que quería irme a Alemania. Entonces decidí hacer un año au pair allí y viví durante casi 12 meses con una familia alemana, para lo bueno y para lo malo. En ese año tuve la oportunidad de conocer en profundidad la cultura alemana y también la lengua. Y hasta tal punto que fue como demasiado, entonces decidí volver a España y seguir formándome desde aquí. La última vez que estuve en Alemania durante una temporada relativamente larga fue en el pasado agosto, cuando hice un curso de alemán en Berlín. Y en Berlín, en este curso que hice, en las clases hacíamos debates súper interesantes y tratábamos temas, pues, sobre todo de cultura, sociedad y de política. Porque no sé si lo sabéis, pero el pasado septiembre en Alemania hubieron elecciones. Entonces, pues los debates trataban mucho sobre esto. Y, por supuesto, salía con bastante frecuencia un partido que es AfD, Alternative für Deutschland. No sé si lo conocéis, pero a mí me llamaba bastante la atención que un partido pues tan xenófobo y que tan en contra de la inmigración estuviera teniendo tanta acogida en un país que para mí era tan tolerante. Me parecía muy sorprendente y por eso yo le preguntaba a mis profesores y a mis amigos alemanes cuál era su opinión, qué pensaban sobre este auge. Porque al final se trata de un país con pleno empleo, con los sueldos muy altos, cuyas empresas exportan a todo el mundo y además yo a los alemanes los tengo por personas, sobre todo, moderadas y tolerantes, ¿no? Entonces, mis profesores y mis amigos alemanes un poco me explicaron su perspectiva y lo que voy a decir aquí es lo que he aprendido a raíz de esto, ¿no? Entonces, para entender un poco el auge de este partido en Alemania, debemos remontarnos a sus inicios. AfD, o Alternativa por Alemania, es un partido populista cuya principal aportación, digamos, es el rechazo a los refugiados y a la inmigración, sobre todo musulmanes. Sin embargo, en su fundación, allá por el año 2013, su ideario no tenía nada que ver con esto. En 2013 los países del sur de Europa tenían una gran deuda. Estoy hablando de España, de Italia y sobre todo de Grecia. Y en 2008 los bancos alemanes habían invertido bastante dinero en préstamos para que estos países pudieran pues pagar a las carreteras o para un poco de ayuda al gobierno y a las empresas, ¿no? El problema es que cuando llegamos a 2013 estos países no solo no estaban en condiciones de devolver el dinero que se les había prestado, sino que necesitaban más, porque necesitaban pagar a funcionarios, necesitaban el mantenimiento de carreteras y un largo etcétera. Con lo cual, Angela Merkel lo que propuso fue, vale, de acuerdo, yo os doy más dinero con la condición de que no gastéis más. A todos os sonará
lo de la austeridad, ¿no? Pues se trataba un poco de esto. Angela Merkel, al ofrecer este dinero extra, digamos, quería asegurarse de que los países no gastaban más para no tener que seguir dejándoles dinero en un futuro. El problema es que esta propuesta o este ataque de generosidad de Merkel no tuvo una buena aceptación en estos países del sur de Europa, porque se entendió un poco como un ataque a la soberanía nacional, ¿no? ¿Quiénes son estos alemanes para que nos vengan a decir a nosotros cómo debemos gastar nuestro dinero? En este contexto, había muchas voces también en Alemania que le decían a Angela Merkel que, bueno, ¿por qué tenían que ser tan generosos y por qué tenían que dejar ellos tanto dinero? Quiero decir, somos un país, no somos una ONG. Entre estas voces sonaban bastante fuerte las de economistas como Alexander Gauland, Bernd Lucke o Konrad Adam. ¿Vale? Estos tres economistas fueron los que fundaron en 2013 un partido que se llamaba Alternativa Electoral y que más tarde pasaba a llamarse AfD, Alternative für Deutschland. Este partido lo que pretendía principalmente era, por un lado, abandonar el euro, porque de esta manera entendían que no necesitaban rescatar a los países del sur de Europa, y por otro lado también se cubrían frente a una posible devaluación del euro. Con lo cual, los primeros votantes de este partido, de Alternativa por Alemania, poco tenían que ver con estos neonazis que vemos hoy en día y que nos parecen tan peligrosos. Realmente los primeros votantes de este partido eran economistas, eran grandes empresarios e incluso profesores universitarios. De hecho, en 2013 este partido ni siquiera consiguió un diputado, no tuvo mucho calado en el electorado alemán. El gran cambio de este partido llegó en 2015 de la mano de Franke Petry. Franke Petry es una física cuyo perfil político no tiene mucho que ver con el de estos economistas que he mencionado que fundaron el partido. Para ella la política monetaria no era tan importante o tan interesante, sino que se centró en otro aspecto que desde su punto de vista tenía mucho más calado. Y ella se dio cuenta de que había un grupo de votantes que estaban muy insatisfechos y sobre todo muy preocupados por la inmigración y por la identidad alemana. Y además, ya de paso, pues se ganaba la simpatía de otros líderes internacionales de la talla de Nigel Farage o Marine Le Pen o Putin. Todo esto pasó en un contexto en el que Alemania empezó a recibir pues grandes olas de refugiados procedentes de países como Siria, como Libia o Irak. Y no sé si estáis familiarizados con ello, pero Merkel tenía o defendió una postura pues bastante generosa en este sentido, los recibía, y había muchos sectores y muchos grupos de alemanes que no estaban para nada de acuerdo con las políticas migratorias de Angela Merkel. Con lo cual, Alternativa por Alemania, digamos que se aprovechó un poco de este descontento popular y cambió por completo su programa. O sea, su programa en 2016 ya no tiene nada que ver con el programa de sus inicios. De hecho, economistas que formaron parte del partido desde su fundación recientemente han abandonado el partido. Uno de ellos, Bernd Lucke, que fue de hecho el primer presidente, dejó hace poco de pertenecer a este partido y dijo que realmente había caído en las manos equivocadas, ¿no? A pesar de esto, a pesar de la gran división que existe hoy en día dentro del partido, porque por supuesto hay, pues digamos, corrientes más a favor de Franke Petry y luego corrientes que prefieren quedarse a la identidad que tenía el partido en un principio. A pesar de esto, Alternativa por Alemania consiguió